Durante más de 100 siglos, el emperador ha permanecido sentado, inmóvil en el trono dorado de Terra. Es el señor de la humanidad. Por el poder de sus incansables ejércitos, 1.000.000 de mundos se levantan contra la oscuridad. Aunque es un cadáver podrido. El señor de la carroña, del Imperium, se mantiene con vida gracias a las maravillas de la era oscura de la tecnología y a las 1000 almas que se sacrifican por él cada día para que su poder siga ardiendo. Ser humano en estos tiempos es ser uno entre billones, es vivir en el régimen más cruel y sanguinario imaginable, es sufrir una eternidad de carnicería y matanza, es que los gritos de angustia y tristeza se vean ahogados por la risa sedienta de los dioses oscuros. Esta es una era oscura y terrible, en la que no hallarás esperanza ni sosiego. Olvídate del poder de la tecnología y de la ciencia. Olvídate de las promesas de progreso y conocimiento. Olvídate de cualquier noción de humanidad común o compasión. No hay paz entre las estrellas, porque en el despiadado universo del lejano futuro solo hay guerra. Muy buenas, criaturitas del emperador. Bienvenidos a este segundo programa de este podcast. Yo soy Tecnosacerdote y podréis escucharme a través de YouTube y de iVoox. También podéis seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok. Os recuerdo que si tenéis alguna otra plataforma de podcast favorita o otra red social, estaré encantado de que me la pongáis en comentarios y veré la manera de subir contenido a esa plataforma. Hoy, en este segundo programa, vamos a tratar el trasfondo actual de Warhammer 40.000, uno de los juegos más importantes dentro de la compañía Game Workshop. Así que, empezamos. Warhammer 40.000 está ambientado en un futuro muy lejano, concretamente en el futuro del milenio 41. Una era oscura donde solo hay guerra, donde el imperio de la humanidad está asediado por todos lados por el caos y por los senos. Este imperio del hombre, como buen imperio, tiene un emperador que es el centro de todo, un emperador que tiene su sede, tiene su centro del imperio en la sagrada Terra, que es literalmente la Tierra, pero en el futuro. Pero tenemos un conflicto, tenemos un pequeño conflicto, pequeñito, de nada. El emperador está muerto. Lleva 10.000 años muñeco, es un vegetal, o sea, no está muerto, tiene constantes vitales, pero sí, está muñeco. Está en un trono dorado, desde hace 10.000 años, que mantiene sus constantes vitales de aquella manera. Y al día, unos 1.000 psíquicos son sacrificados para que sus almas alimenten al emperador para que pueda seguir vivo. Pero lleva 10.000 años vegetal. Básicamente es un emperador cadáver en un trono dorado que no se puede comunicar, en el centro del imperio de la humanidad, que es Terra. Y no se comunica, no hay comunicación ninguna por parte del emperador. En estos 10.000 años no se ha comunicado, no se ha movido y no ha dicho nada. Así que todo el imperio está dirigido por los altos señores de Terra, la eclesiastía, vaya nombre, y a día de hoy por Guilliman, uno de sus hijos, uno de los primarcas. Y vamos a hablar un poco de esto, de cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado a este punto, esta decadencia del imperio del hombre en el que todo está
literalmente la mierda. O sea, están adorando como a un dios porque consideran al emperador un dios, pero está muñeco. O sea, está como Woody cuando dicen que viene Andy, pues está así. Es así. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El emperador nació hace millones de años, después de que todos los psíquicos y todos los chamanes se sacrificaran para poder crear a un ser primigenio, un ser mágico, un ser perfecto que pueda luchar contra los poderes del caos y la disformidad. Y entonces, después de este sacrificio, nació el emperador, mucho antes de Cristo, mucho antes de todo. Ese emperador ha estado siempre acompañando a la humanidad y ayudándola para que crezca, siempre en la sombra, siempre asesorando. Nadie sabía que era el emperador, nadie sabía nada, hasta el momento en el que la humanidad, que ya se había desplegado por el firmamento, ya había conquistado planetas, necesitaba realmente al emperador. Después de la era de los conflictos, la conocida como la era de los conflictos, que destrozó las conexiones entre los planetas, destrozó a la humanidad y destrozó la propia Tierra, el emperador tuvo que rebelarse y tuvo que mostrarse tal y como era, como el emperador de la humanidad. Y entonces allí inició una reconquista para recuperar este imperio, para poder recuperar el imperio del hombre. Primero reconquistó Terra, unificó Terra, y después de unificar Terra, se propuso unificar todo el imperio del hombre. Se propuso unificar a toda la humanidad bajo el mismo mando de un solo emperador. Y para ello creó en un laboratorio a sus hijos genéticos, lo que se conoció como los primarcas. Estos hijos comandaron las legiones de marines espaciales que se crearon para ellos. Pero hubo un problema. Uno de sus hijos favoritos, uno de sus primarcas, Horus, al que nombró señor de la guerra, le traicionó. Le traicionó en lo que se conoce como la herejía de Horus. Y en el año 30.000 inició la herejía de Horus, la guerra civil que acabaría con la vida del emperador. En la última batalla en Terra, en la que el archihereje Horus se enfrentó a su padre, el emperador, Horus hirió de muerte al emperador antes de que el emperador pudiera acabar con Horus. Y el emperador, a día de hoy, se mantiene inerte, pero con constantes vitales todavía, vivo, después de 10.000 años, en el trono dorado de Terra, donde reposa sin poder comunicarse, pero siendo el dios emperador, siendo el centro del imperio, siendo el dios, el emperador cadáver, que gobierna el universo y que gobierna a todo el imperio de la humanidad. A pesar de que la doctrina oficial que quería el emperador era el ateísmo, al emperador se le considera un dios. Esto es un problema, esto es una contradicción, porque él mismo decía que él no era un dios. Sus hijos, los primarcas, no le consideraban un dios. Pero, a lo largo del tiempo, después de 10.000 años, se le considera un dios, el dios emperador. Esto lleva a un problema, porque la misma idea que quería transmitir el emperador del ateísmo era precisamente para que no se creyera que había dioses, porque esto beneficiaba a los dioses del caos. Los dioses del caos que crecen cuando alguien cree en ellos.
Y entonces el hecho de que se crea que hay dioses permite también que se crea que hay otros dioses. Y aparte es la hipocresía de no creáis en mí, no creáis que soy un dios, pero ahora todo el mundo tiene fe en que tú eres un dios. Es una de estas cosas dentro del trasfondo de Warhammer que es bastante curiosa. Cómo se ha perseguido que no haya una fe, se ha perseguido en la ciencia por encima de todas las cosas, pero a día de hoy, precisamente, es todo lo contrario. No hay ciencia, no hay una evolución, precisamente porque está esta fe al emperador que hace que no se pueda evolucionar. Cualquier experimentación, cualquier creación fuera de lo que estaba marcado antes se considera como herejía. Así que esta es la gran ironía dentro de Warhammer 40.000. Esta es la gran ironía dentro de este trasfondo, que tenemos a un dios emperador que no quería que se le considerase un dios. Como ya hemos dicho, 10.000 años han pasado desde que el emperador acabase brutalmente herido en el trono dorado. Este trono dorado fue creado por las manos de los tecnosacerdotes de Marte, fiel aliado de Terra. Precisamente esta alianza, Marte-Terra, es la que hace que el águila imperial, el símbolo del imperio, tenga dos cabezas. Una es Terra, otra es Marte. ¿Esto qué quiere decir exactamente? No quiere decir que en Marte sean herejes, no quiere decir que en Marte sean de otra fe, pero a los marcianos, a los tecnosacerdotes, sí se les permite creer en el Omnisia, creer en el Omnisaya, o como se pronuncie, creer en lo que ellos llaman el dios máquina. Es el dios tecnológico al que adoran y al que honran construyendo las grandes máquinas para el imperio. Marte vendría a ser un mundo forja, es un mundo forja, donde se crean la tecnología, donde se crea toda la tecnología, toda la maquinaria de guerra, todo el armamento que se utiliza en las cruzadas por el imperio. Marte es vital para la supervivencia de Terra, Marte es vital para la supervivencia del imperio. Y el emperador lo sabía. Y a día de hoy, por eso, Marte puede tener su propia doctrina, sus tecnosacerdotes, adorando al Omnisia, que, como nosotros mismos sabemos en Marte, el emperador es una imagen del Omnisia. El emperador es la representación cárnica del Omnisia. Así que, técnicamente, estamos adorando al emperador. El imperio está bien defendido por sus ejércitos, cuyos máximos héroes, los más tochos, por decirlo de alguna manera, y los más famosos serían los marines espaciales, lo que llamamos los poster boys, los que salen en el principio de la caja, que serían los marines espaciales, estos héroes modificados genéticamente con armaduras super tochas, son la mayor defensa que tiene la humanidad. Son guerreros de élite que incluso sin armadura te pueden dar un sopapo y te visten de torero. También tendríamos la Guardia Imperial, que son humanos normales y corrientes que son capaces de hacer las mayores gestas posibles. Ellos solos se pueden enfrentar a las mayores atrocidades del universo, los extraterrestres más violentos y grandes o los demonios más bestias. Ellos solos, armados con un cuchillo y una pistola y protegidos con una armadura que es poco más que cartón. El Adeptus Mechanicus, como ya hemos hablado, los que vienen de Marte, dirigidos por los tecnosacerdotes y sus ejércitos de Skitaris. Las Adeptas Sororitas, que son una especie de monjas guerreras.
las legiones titánicas con sus robots gigantes, unos mechas enormes, los custodes como guardias personal dorada del emperador, y la Inquisición, que como buen sistema imperial racista y xenófobo y bastante totalitario, que es el Imperio del Hombre, tienen a sus inquisidores, unas personas con las que no te gustaría tener una conversación. No suelen terminar bien ni suelen ser agradables. Y precisamente estos se dedican a buscar herejes dentro de las filas. Estos herejes, como ya hemos dicho antes, podrían ser marines espaciales caídos en el caos, como pasó durante la herejía de Horus y las legiones que lucharon durante la guerra civil contra el emperador. Pequeños cultos a los dioses del caos dentro de las ciudades o aliados de los senos. Y aquí es donde dividimos a los enemigos del emperador en los dos grandes grupos, que serían los senos, que son como extraterrestres, y el caos o los herejes, que son pueden ser humanos que han caído en las bondades de los dioses del caos, o demonios del caos salidos de los reinos del caos o de la disformidad. Vamos un poco primero con los senos, porque a día de hoy tenemos diferentes tipos de senos. Tendríamos los orcos, los pieles verdes, clásicos pieles verdes de toda la vida, con una habilidad tecnológica innata para disparar simplemente porque creen que el arma dispara. Los orcos son de los personajes y de los ejércitos más divertidos de jugar y más divertidos de leer el trasfondo, porque son muy gamberros. Son una raza muy gamberra que literalmente, como he dicho, disparan porque creen que el arma dispara. Hacen taca 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 y el arma dispara por el poder del Wag. Tendríamos los necrones, que serían una especie de, si mezclamos Terminators con Egipto. Los tiránidos, que son unos aliens devoramundos. El gran mal, son cucarachas espaciales enormes que están devorando todo el universo. Los Aeldaris, que vendrían a ser los elfos del futuro, por decirlo de alguna manera. No es una explicación muy exacta, pero sí, podríamos decir que son un poco los elfos del futuro. Y el Imperio Tau, que es un imperio seno que está creciendo cada vez más, porque en contrapunto al Imperio de la Humanidad, que son racistas, estos van añadiendo las diferentes razas a su imperio. Son unos alienígenas que están generando otro imperio, pero uniendo a las diferentes razas. Bueno, a ver, las unen y los que no se quieren unir, pues los masacran. Porque son así. Y por último, los que acaban de entrar a día de hoy, que están ahí, porque sí, efectivamente, pueden ser categorizados como senos. Pero a lo mejor no pueden ser leales al imperio. Serían los que llamamos los enanos espaciales, los que de toda la vida han sido los squats, o los kin, que a día de hoy pues son una raza categorizada como seno, porque no están ahora mismo siendo leales al imperio. Acaban de salir hace relativamente poco, así que hay poca trama ahora mismo creada sobre ellos, pero hay que tenerlas en cuenta, porque los enanos espaciales, los enanos del futuro, son muy bonitos. Los parientes. Por otro lado, tendríamos el caos, los heréticos y los demonios. Tendríamos principalmente a las legiones traidoras. Las legiones traidoras de marines espaciales que se aliaron con el caos o cayeron en el caos para luchar contra el emperador. Los diferentes cultos al caos y los diferentes cultos a los diferentes demonios del caos. Y aquí
es donde empieza el trasfondo actual de Warhammer 40.000. Un universo donde planetas enteros están siendo devorados por los tiránidos, donde las hordas del caos están arrinconando a los leales en sus planetas y destruyéndolos, donde la guerra contra el Seno y contra el hereje es eterna. 10.000 años han pasado desde que el architraidor Horus hirió de muerte al emperador y lo dejó postrado en el trono. 10.000 años de era oscura, donde solo hay guerra. Y como podéis comprobar, es un universo decadente, es muy dramático. En algunos planetas humanos, la tasa de nacimientos, la tasa de personas que se alistan al ejército y la tasa de defunciones es exactamente la misma. O sea, nacen, se alistan al ejército y mueren exactamente el mismo número de personas. Es dramático, donde el mismo imperio está ennegrado porque cualquiera puede ser un hereje, puede ser un traidor y te encuentras. O sea, está la Inquisición como loca matando gente. Es un universo degradado, violento, decadente. O sea, no es un sitio agradable donde vivir. La verdad es que si tuviera que elegir vivir, no elegiría vivir en el universo de Warhammer 40.000. Iba a decir, o por lo menos no en la zona de guerra, pero es que todo es guerra. Todo. No se salva nadie. Y ahora, antes de meterme en el berenjenal de dar mi opinión de todo, porque bueno, es mi rollo meterme en berenjenales, voy a leer algunos de los comentarios que me habéis enviado a través de las diferentes redes sociales y me siento muy agradecido de la cantidad de comentarios y de visitas que ha tenido el primer programa, que no me esperaba que tuviera tantas visitas y no me esperaba tanto buen recibimiento y tanto cariño, porque efectivamente esto es un poco más ocio, es un poco más para divertirme y me he sentido muy bien y muy a gusto con los comentarios. Y voy a empezar por los comentarios de Twitter, que es donde más meneo tengo, en el que el primer comentario que leo es de Becario Inquisidor, al que tenéis que seguir en Twitter, que pone: me encanta, un saludo crack. Pues un saludo para ti también, Becario Inquisidor, me encanta tu Twitter y me encanta todo lo que compartes. Vamos con el siguiente comentario de Getastartes. Alabado sea el Omnisaya y nuestro sacerdote. Pues alabado seas tú y todo tu Twitter. Y además lo ha puesto en mayúsculas. Eso quiere decir que lo ha puesto gritando. Un saludo para Getastartes también, que me divierto mucho y me encanta tener interacciones contigo a través de Twitter. Historias de Warhammer, también en Twitter, me comenta: escuchado y suscrito al canal, me ha gustado mucho. Y yo que me alegro un montón de que te haya gustado. Seguid también a Historias Warhammer porque pone cosas muy interesantes y comparte cosas muy chulas. Y también en Twitter, Mr. Croco me pregunta: ¿hablarás de los Angry Marines? De los Angry Marines. Y obviamente, aparte de que quiero hablar sobre el trasfondo más profundamente para aclarar sobre todo las diferentes legiones, los diferentes ejércitos y el trasfondo que me encanta, obviamente los Angry Marines van a entrar. Los Angry Marines y todas las tonterías que se me ocurran, porque como puedes comprobar, soy absolutamente incapaz de mantener la seriedad y de mantener una normalidad. Así que obviamente los Angry Marines entrarán. Chaos 1980, creo que se pronuncia Chaos, me pregunta que para cuándo una colaboración. Buena voz, tema bien tratado y chapó. Pues una colaboración, pues para cuando quieras. Yo estoy abierto aquí y desde aquí ya lo digo para todos. Estoy abierto a colaboraciones, estoy abierto a participar con vosotros en vuestros podcasts, en vuestros vídeos y que participéis vosotros en podcast aquí conmigo y estaré absolutamente encantado de colaborar con vosotros, porque os recuerdo que esto no es algo que quiero hacer yo por mí,
y para mí y de solo yo, sino que quiero compartirlo con vosotros, quiero que sea algo nuestro. Y mi hermana bibliotecaria Israel, una encantadora ángel oscura, me pone que encantada con el contenido. Y yo estoy encantado con que lo estés siguiendo y con todos los mensajes de apoyo que me das y todos los consejos que me estás dando para poder mejorar. Y nos vamos ya a los comentarios de YouTube y de iVoox. Pandeneco me pone ¡épico! Muchas gracias. Además, el entusiasmo de que digas épico me fascina. Esto en el vídeo de la presentación que hice de un minutico de que iba a hacer un canal. Muchas gracias por el comentario. Tenemos también a Camisora, que es nuestra hermana bibliotecaria, en YouTube, que nos pone buenísimo, muy completo. Pues muchas gracias por el comentario, muchas gracias por todo el apoyo. Y en iVoox tenemos nuestro primer comentario en iVoox de Zancol82, que pone: hola, gran primer programa, gracias por el esfuerzo de acercar Warhammer a todo el mundo. Como jugador de Fantasy y 40.000 me siento muy identificado con tus inicios en el Hobbit. Gracias. En el Hobbit he dicho, madre mía, en el Hobbit. Muchas gracias a ti, Zancol, por comentar. Y efectivamente, es algo que me han comentado alguna gente por privado y he hablado con mucha gente en mis ratos libres y por privado, que efectivamente este inicio en el hobby, este inicio en la fantasía, es bastante similar. Todos tenemos un poquito ese inicio más dramático que otra cosa, más de niños marginados que buscan aferrarse o buscan encontrar la sabiduría y el conocimiento y la diversión en otras cosas que habitualmente no son el fútbol, no son las cosas que habitualmente hacen los niños normales, por ponerlo mucho entre comillas. Normales lo vamos a poner siempre entre comillas, y normal para mí es un insulto que por suerte nunca me han dicho. Y con esto termino los comentarios y voy a dar las gracias a Directors Mode por su recomendación, porque me ha recomendado a través de su Twitter, ha recomendado mi canal de Tecnosacerdote, mi iVoox, y muchas gracias Directors Mode por esa recomendación. Quiero obviamente homenajear a toda la gente que me ha contestado y que me ha dicho que se ha suscrito, que me ha puesto cosas bonitas así más alegres y me ha dicho suscrito y todas esas cosas, porque me alegra bastante, me anima bastante que os estéis suscribiendo y que os esté gustando. Y vamos un poco ahora a la parte en la que me meto yo en mis jardines, en los jardines que me meto yo, las opiniones. Warhammer 40.000, el trasfondo de Warhammer 40.000 es extenso. Es dramático, como ya hemos dicho. Es un universo absolutamente distópico en el que solo hay guerra, en el que ha habido una guerra civil, hermano contra hermano, por el control, por la ira, por todo. O sea, en el que el caos se está apoderando del universo, en el que los senos están luchando, porque recordemos que el Imperio, a los que nos presentan como los buenos, el Imperio son bastante poco tolerantes con lo diferente. Son bastante poco tolerantes. Así que a los que nos presentan como los buenos son un poquito cabroncetes. Así que tenemos un universo en el que el protagonista en una película normal podría ser el malo. Podría ser completamente el malo. Una sociedad autoritaria donde o luchas y eres igual o te matan, te exterminan. Es bastante complejo. Habitualmente cuando la gente lo ve dice: ay, pero si esto fomenta el fascismo y fomenta valores negativos. Vamos a recordar una cosa importante. Es un juego. Es un juego en el que tú juegas con una serie de muñequitos. Vamos a reducir otra vez al absurdo. Juegas con muñecos.
para toda esa gente que se obsesiona con la representación del fascismo, o la representación un poco nazi de los personajes, recordemos que es un juego. Habitualmente la gente tiene la inteligencia suficiente como para entender la diferencia entre ficción y realidad, entre videojuegos y la realidad, entre libros y la realidad, o entre la película y la realidad. Si no sabes diferenciar entre un videojuego o la realidad, yo suelo tener una cosa para asegurarme de que estoy en la realidad. Si tiene unos gráficos cojonudos y no hay una barra de vida sobre la persona con la que estoy hablando, no es un videojuego, así que intento no matar a nadie. Esa es la solución, y de momento no he cometido ninguna atrocidad rara. Fuera bromas, Warhammer 40.000, al igual que Warhammer Age of Sigmar, en el vídeo que haré la semana que viene, el podcast que haré la semana que viene, no tienen nada que ver con la realidad. Es un juego, es una historia entretenida en el que te pones en la piel de personajes horribles. No quiere decir que tú compartas esa visión xenófoba o esa visión tan imperiocentrista y terracentrista o de odio, porque finalmente es un juego de guerra. Si no hubiese odio, no habría guerra. Si no hubiese este trasfondo tan decadente, pues no habría guerra. Posiblemente si el trasfondo, en lugar de ser esta cosa tan dramática, pues fuera gente feliz, pues no sería Warhammer 40.000, sería 7 novias para 7 hermanos. Que por cierto, peliculón, y la recomiendo desde aquí para que la veáis. Pero es eso, o sea, literalmente el juego se basa en la guerra. No en una serie de iniciación a que seas un racista, ni es incitación al odio. Recordemos que Warhammer 40.000, la empresa misma de Game Workshop, ha hablado y ha hecho comunicados que el Imperio y Warhammer se rige por el odio, pero la empresa no. El mundo no se debe regir por el odio a las personas o a las cosas diferentes. Esto es el mensaje que quiero dejar en mi momento de meterme en el jardín. Porque yo sé, como persona que está dentro del hobby, yo sé como persona que va habitualmente a las tiendas Warhammer a pintar, y conozco a gente que disfruta del hobby y del trasfondo como yo sé que son gente inteligente, que son gente divertida, que son gente que se entretiene, y son gente que sabe que el trasfondo es ficción, el trasfondo es ficticio. No es una gente que se crea que hay que ser racista, o que se crea que hay que ser xenófobo, o que se crea ese imperialismo, ese odio. Obviamente desde el punto de vista del imperio. Claro, cuando vemos esos análisis que hacen en la prensa, o esos análisis que hacen ciertas personas sobre Warhammer como un juego que fomenta el racismo, con un imperio tan horrible, siempre pienso en, bueno, a ver, pues míralo también desde el punto de vista de los orcos, y yo no me siento un piel verde, ni desde el punto de vista de los tiránidos, y me siento un alienígena que devora biomasa, o más simple, del Candy Crush, no soy una puta chuchería. Así que, cerrando un poco este tema, sí, el juego está movido por el odio. El juego está movido por el odio al diferente, porque es un juego de guerra. Pero el ambiente, pero la comunidad no está movida por el odio. La comunidad es una comunidad divertida, es una comunidad entretenida, es un grupo de gente con la que merece la pena estar, con la que te puedes ir a comer, a tomarte unas Coca-Colas o lo que quieras tomarte, o puedes estar
una tarde entera pintando y hablando sobre Warhammer, películas y lo que quieras, que te lo vas a pasar genial. Y este es el mensaje final que me gustaría daros. Aparte de todo el tema del trasfondo, aparte de todo el tema del odio que puede haber en el trasfondo por los personajes, al igual que en cualquier novela, porque esto es simplemente un leitmotiv que se da para que el juego tenga una coherencia, es simplemente un juego, es simplemente diversión. No tiene nada que ver con las opiniones de las personas que lo juegan, ni tiene nada que ver con la realidad. Así que ya con esto me despido, recordándoos que podéis escucharme a través de YouTube y a través de iVoox. Y también podéis seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok. Recordaros que si tenéis alguna red social preferida o alguna otra plataforma de podcast en la que queráis oírme, me la podéis decir en los comentarios y estaré encantado de crear contenido para esas redes o para esos canales. Muchas gracias, yo soy Tecnosacerdote y que el Omnisia os proteja.